química bajo la ley de la conservación de la masa, no que la masa no se crea ni se destruye, simplemente lo que hace es una transformación, que va a dar origen a una sustancia nueva, ¿ya? Entonces, leyes como esas son las que nosotros en algunas ocasiones se llegan a aplicar dentro del laboratorio. Bien, continuamos. Vamos a agrandarlo, sí, para que podamos ver mejor. Bien, entonces nosotros vamos a ver la clasificación de los materiales. Aquí nosotros, en laboratorio, vamos a ver los materiales según su tipo, ¿ya? Nosotros tenemos materiales de vidrio, materiales metálicos, materiales de madera, materiales de porcelana y materiales de plástico. Vamos a empezar con el material de vidrio. Como bien ustedes saben, el vidrio es un material inorgánico transparente, amorfo y maleable. Obviamente, para llegar a obtener un material de vidrio hay que someterlo a un proceso físico y químico. Nosotros sabemos que el vidrio se obtiene de la arena, ¿verdad? Una arena especial, se lo somete a un proceso y se llega a obtener este sistema llamado material de vidrio, ¿no? Que en alta temperatura es moldeable, ¿no? Uno le da una forma. Bien. Dentro de estos materiales de vidrio en el laboratorio podemos ver que hay dos tipos de materiales de vidrio, lo que son vidrio común y vidrio de borosilicato o vidrio pirex. ¿Cómo yo diferencio un vidrio del otro? Generalmente el vidrio común viene de forma bien delgada, ¿no? Es un vidrio que a simple vista tiene un peso más ligero y yo puedo presenciar de que con simplemente el peso que tiene y el espesor que tiene es un vidrio bien frágil, ¿no? Entonces se vendría a ser un vidrio común. A diferencia de los vidrios de borosilicato, que es un vidrio que es más espesa, su forma, tiene un peso mucho más que el anterior y obviamente cada quien tiene una funcionalidad similar, pero alguno tiene una particularidad. Por ejemplo, el vidrio común llega a soportar cierta resistencia térmica al calor, ¿ya? Porque lo que hacemos más que todo en el laboratorio es calentamiento de ciertas sustancias. Muy pocas veces hacemos enfriamiento, salvo de que haya una reacción isotérmica, ¿ya? O yo quiera descender temperatura. Bien, entonces, estos materiales de vidrio común tienen buena resistencia química, es decir, que yo puedo dentro de ellos realizar una reacción química, pero no resisten cambios bruscos de temperatura o elevadas temperaturas. Cuando yo hablo de cambios bruscos, ¿qué significaría? A ver, ¿alguna idea? Cuando está caliente, pasamos directamente, no se va a colocarlo en una superficie muy fría. Exactamente, ¿no? Exactamente. Cuando yo hago esa transferencia de temperatura, digamos, de alto a bajo, no voy, digamos, disminuyendo o aumentando sucesivamente. A eso se refiere. Bien. Entonces, este tipo de vidrio no es muy resistente a ello. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no me percato de eso, yo puedo llegar a dañar, a lisiar o quebrar este material. Ya hay que tener mucho cuidado. Seguimos. A diferencia del vidrio de borosilicato, tiene un plus, ¿verdad? Tiene buena resistencia química. Cuando yo realizo una reacción ácida, por ejemplo, si yo lo hago en un matraz quitasato, voy a poder llevar a cabo, a presenciar esa reacción. ¿Sí? Porque este tipo de material me lo permite. Obviamente tiene un parámetro, un límite, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, si yo tengo un ácido ortofosfórico concentrado, estamos hablando de un 95-98%, les aseguro que ni uno de estos dos materiales me va a permitir presenciar esa reacción. Ya ahí tendríamos que hablar de otro material, pero en el caso de orgánica no se llega a ver ese tipo de reacciones con este ácido. Bien, entonces decíamos que tiene buena resistencia química dentro de lo que son las reacciones, soluciones, preparación de soluciones, disolventes tanto orgánicos como inorgánicos. Ya, por ejemplo, en inorgánica ustedes van a ver un laboratorio que se llama la obtención de hidrógeno mediante burbujeo dentro de una cuba electrolítica. Ahí se utiliza un atacasato. Él es un material de vidrio de borosilicato. Entonces ahí se produce una reacción y este material me permite llegar a poder realizar esta reacción. Ya, ahí se ocupan ciertos reactivos. Bien. Bueno, aquí también me dice, ¿no?, de que menos el ácido fluorídrico y el ácido fosfórico, que nosotros en la universidad sabemos que el fosfórico y el ortofosfórico es el mismo ácido. ¿Ya? Bien, continuamos. Luego tenemos materiales de metal. Tienen una resistencia mecánica y tienen una excelente dureza. Hay ciertos materiales que sí pueden ser flexibles, ¿verdad? De metálico. Ya mucho va a depender del espesor del material. Ya. Bien. Luego tenemos los materiales de madera. Tal vez no son muy utilizados dentro del laboratorio de química, pero siempre en alguna práctica solemos utilizar. Entonces ellos tienen una resistencia mecánica. Y cuando me dice poca conductividad de calor y electricidad, quiere decir que viene a ser como un cable de tierra, ¿verdad? Me absorbe la energía, me lo neutraliza. ¿Ya? Entonces, yo tengo un material de madera, tranquilamente puedo tocarlo con las manos, ¿verdad? No me va a pasar corriente, ¿no? Bien. Luego tenemos los materiales de porcelana. Tiene buen aislamiento eléctrico, resiste a altas temperaturas, tiene buena resistencia química si llego a realizar una reacción química, y bueno, no se puede llegar a utilizar a elevadas temperaturas. ¿Ya? Finalmente tenemos los materiales de plástico. Son muy fáciles de trabajar. Por ejemplo, tenemos las pisetas, ¿no?, que lo vamos a ir viendo más adelante cada uno de ellos a detalle. Tienen un aislante eléctrico. En los materiales de metal vamos a ver, hay un aislante de plástico. Tienen una resistencia aceptable a ácidos y bases, pero diluida, ¿ya? Es decir, si yo tengo una solución diluida, puedo llegar a utilizar un recipiente plástico, ¿ya? Pero tiene que estar, tengo que cuidar ciertos parámetros, ¿ya? Siempre es bueno al momento de manipular una sustancia corrosiva o controlada, puede ser un ácido o una base, yo manejar ciertos parámetros que yo obtengo de la teoría, ¿no?, del internet en este caso, ¿no? Siempre yo me tengo que regir bajo parámetros. No es decir que yo agarro un ácido y voy y lo echo a cualquier recipiente. No es así, ¿no? Bien, entonces dentro del laboratorio la teoría es constante, va a la par. Cualquier dato o información que se quiera realizar en la práctica, yo tengo que tener previo conocimiento a la teoría. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, en este tipo de materiales se puede llegar a manipular una reacción ácido-básica, pero en concentraciones diluidas. Bien, vamos a entrar ahora a los materiales de vidrio. Todos están con su guía, ¿verdad? Busquemos la primera hoja, todos tienen lo mismo que ven en pantalla. Nosotros aquí tenemos un cuadro donde podemos ver nombre, el tipo de material, el uso que se le da dentro del laboratorio y el esquema o la imagen del material de que se está hablando. Vamos a empezar con los materiales de vidrio común.
Aquí nosotros tenemos un vidrio reloj. Tipo de material, lo acabamos de decir. El uso que se le da es para técnicas de pesado y para transportar muestras sólidas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos los 3 tamaños de vidrio reloj que usamos en laboratorio. Tenemos el pequeño, el mediano y el grande. ¿De qué va a depender el tamaño? Va a depender, por ejemplo, si yo quiero hacer un pesado en una balanza semianalítica o analítica, de qué cantidad de reactivo sólido yo voy a pesar. Por ejemplo, si yo quiero pesar 1 gramo, ¿será que utilizaré el vidrio reloj grande? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a ocupar mucho espacio. Entonces utilizaré el pequeño. Entonces, en esa situación yo tengo que ver cuál vidrio debo utilizar. Bien, seguimos. Tenemos el embudo de decantación. El embudo de decantación es un material que en el laboratorio es muy frágil, ya, y no puedo yo darme el lujo de colocarlo, un ejemplo, encima del mesón, así por así. Este material, si ustedes observan la imagen, siempre va a ir acompañado de una estructura. ¿Qué significa? Que se va a hacer un proceso en el cual él no será solamente el único protagonista en mi experiencia. Ya van a haber otros, no le podemos decir accesorios, otros materiales que van a acompañar a realizar la experiencia. Entonces, si yo lo voy a colocar en el mesón, lo voy a colocar encima de un paño, ya, de una toalla de mano, la que en la anterior clase se dijo que deben llevar al laboratorio, ¿verdad? Bien, entonces, el tipo de material es vidrio común, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve? Para hacer una separación de líquidos invisibles. A ver, le pregunto, ¿alguien sabe qué significa esta palabra invisibles? Que no se pueden mezclar. Que no se pueden juntar. Exactamente, ¿no? Ya. Que no se puede mezclar o no se puede llevar a cabo una mezcla homogénea. Eso. ¿Ya? Entonces, este material me va a hacer una separación. ¿Y cómo la voy a hacer separación? Miren, vamos a suponer que dentro de esta parte de aquí, no sé si se ve mi mouse, yo tengo agua y aceite, o tengo una sustancia aceitosa. Puede ser, por ejemplo, aceite de soya, y yo tengo un disolvente orgánico, vamos a decir agua. Con esta llave de paso, obviamente esto va a estar armado en una estructura. Yo voy a hacer descender en forma de goteo una de las dos sustancias. ¿Y quién va a descender primero? La gravedad lo que hace, va a tomar y va prácticamente a traer la sustancia. La menos densa se va a ir arriba y la más densa se va a ir abajo. Entonces, por diferencia de densidades, yo voy a poder llevar a cabo la separación de ambas sustancias. ¿Sí? Bien. Y ahí voy a poder apreciar una sustancia de la otra. Netamente para ese tipo de casos nosotros vamos a ocupar el embudo de decantación en la materia de orgánica. Seguimos. Luego tenemos el embudo de vidrio. Entonces, material de vidrio común. En colegio incluso hemos visto este embudo. ¿Y para qué nos sirve? Para el traspaso de una sustancia líquida de un material a otro. E incluso me puede servir para un filtrado, ¿verdad? Si yo quiero hacer un filtrado, aquí yo puedo agregar un papel filtro y por gravedad puede filtrarse una sustancia y en forma de goteo puedo llegar a obtener, ¿no? Bien, seguimos. Luego nosotros tenemos dentro del laboratorio la cuba electrolítica. El tipo de material aquí no es vidrio común, es vidrio de borosilicato, ¿ya? El uso que se le da es para análisis electrostático. Podemos usarla para un baño María también. En realidad la cuba vendría a ser esta de aquí, ¿no? La que hay en laboratorio es mucho más plana
digámoslo, no es muy alta, es como esta de aquí. Ya, para un baño María, para una transferencia de temperatura, cuando a veces tengo, por ejemplo, si preparo una reacción y se me está volviendo isotérmica, yo la puedo ir neutralizando o descendiendo temperatura mediante un baño María, y en esa ocasión puedo utilizar una cuba electrolítica. Y para también otro tipo de experiencia. Luego tenemos el matraz de afor o matraz aforado. Estos matraces vienen en todas estas medidas. En laboratorio tenemos matraces de 2000 ml hasta 10 ml. El tipo de material es vidrio común. ¿Y para qué nos sirve? Para medir un volumen específico. Ya podemos preparar soluciones o diluciones, como se le llama, ¿no? Observen este material, miren. No sé si pueden llegar a ver esta parte, tiene una línea, ¿verdad? Esa línea suele venir en un color resaltado, puede ser color rojo, color negro o azul incluso. Unos materiales, va a depender de la marca del material. ¿Ya? Entonces, esta palabrita de acá, aforado o afor, ya me está diciendo algo. Ya no solo va a estar en un matraz, puede estar en otro, puede estar en una pipeta incluso. Ya hay pipetas de afor también. Entonces, yo como estudiante, cuando me hablen de un material de afor, directamente ya yo tengo en mi mente que tener claro de que para hacer una medición exacta. ¿Ya? Anteriormente, en la clase anterior, vimos cómo medir, ¿verdad? Cuando tenemos una línea. Entonces, por ejemplo, este matraz es de 100 ml. Es decir, de que yo no puedo en este matraz hacer una medición, digamos, si yo quisiera una solución de 70 ml. No puedo. ¿Por qué? Porque los materiales aforados tienen una sola medida. No me permiten medir. No es volumétrica, es una medida exacta. ¿Se entendió esa parte, verdad? Son materiales específicos para un solo tipo de volumen. Bien, continuamos. Nosotros en química orgánica 1 y 2 vemos bastante este siguiente material, el tubo refrigerante. Son 3 tipos de tubo refrigerante. El primero que vamos a ver aquí es el lineal. Ya, perdón. Que me salí. Ya, este de aquí. Observen la forma geométrica que tiene, ¿verdad? Tiene una entrada y una salida, o puede ser viceversa, ¿ya? Pero uno de ellos cumple ambas funciones diferentes, uno es entrada y otro es salida. Este material nosotros lo utilizamos para hacer destilaciones, obviamente de una sustancia líquida, o condensaciones de sustancias. Ya, aquí en el centro contiene un tubo, por eso se dice lineal, porque va en forma recta, es como una varilla que hay aquí adentro. Ya, por aquí va a pasar una sustancia y va a transportarse de un lugar a otro. Y obviamente por fuera de ella, pero dentro del material, podemos estar hablando que podría circular un agente que me pueda hacer una transferencia. Por ejemplo, yo puedo estar destilando una sustancia aceitosa, vamos a decir que el disolvente va a ser hexano, y va a ir una sustancia, va a ir por el centro y otra va a ir por fuera de ella, ¿ya? Bueno, tal vez aquí yo le pediría que seamos un poquito más imaginativos. Lamentablemente no estamos en el laboratorio para poderles mostrar el material ahí en vivo, ¿no? Pero de esa forma funciona el material. Veamos al siguiente. Tenemos el tubo refrigerante bulbo. Es del mismo tipo de material y el uso es similar. Hacemos destilaciones, pero en él podemos hacer condensaciones. Observen, mire, a la diferencia del anterior, es el centro lo que varía, ¿no? Aquí tenemos como unas pelotitas infladas en el centro. Podemos condensar una sustancia.
Ya, obviamente estos materiales van anexados a una estructura. O sea, no podemos llevar a cabo un experimento con solo este material. Ya, vamos a tener que utilizar otros materiales más. Y observemos el último, el tubo refrigerante espiral. El tipo de material es el mismo y el uso que se le da es destilación y condensación. Y aquí hablamos de un reflujo. ¿Qué significaría reflujo? Quiere decir de que una sustancia puede entrar, salir y volver a entrar y volver a salir constantemente, formándome un ciclo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la limpieza de una sustancia, nuevamente voy a decir aceitosa, nosotros podemos hacer esa limpieza ida y vuelta constantemente todo el tiempo. ¿Ya? Entonces la palabra reflujo quiere decir que puede entrar, salir y volver a ingresar y salir constantemente, formándome un ciclo en un determinado tiempo, hasta que el analista lo permita. Si observan la parte del centro, por eso se dice espiral, ¿no? Tiene la forma de un espiral internamente. ¿Ya? Quiere decir que por esa espiral va a ir una sustancia y por fuera de él va a ir otra. ¿Ya? Eso quiere decir. Luego tenemos las pipetas aforadas. Son las más comunes y más utilizadas en laboratorio. El material es vidrio común. ¿Y para qué nos sirve? Para medir volúmenes. Pero como le dije anteriormente, cuando hablamos de afor, hablamos de medidas exactas. ¿Ya? Observen bien cómo es esta pipeta de aquí. Tiene un ensanchamiento en la parte del centro, digamos casi arriba. ¿Y dónde va esa línea que les decía? Va en esta parte, ¿verdad? Ahí tiene una línea. Entonces decir, por ejemplo, esta pipeta es de 25 ml. Yo voy a medir con esa pipeta 25 ml de una sustancia líquida X, podríamos decir. ¿Sí? Entonces las pipetas aforadas vienen en estas escalas, de 1, de 2, de 5 hasta de 100 ml. Mucho va a depender de qué cantidad yo quiera tomar mi muestra, no una alícuota, digamos. Bien, continuamos. Luego acá tenemos las pipetas graduadas. Observen la diferencia de la anterior, ¿no? Esta es una pipeta que va de forma lineal, pero tiene unidades de medida. Miren, empieza en 0 y esta pipeta, por ejemplo, va a terminar aquí en 9. Entonces esta pipeta es de 10 ml. Entonces esta pipeta es de uso volumétrico. ¿Ya? Eso significa que yo puedo tomar varias medidas, puedo realizar varias medidas en un solo material. Por ejemplo, yo en esta de 10 ml puedo tomar una medida de 5, de 4, de 6, sin ningún problema. Y como ya yo sé la forma correcta de engrasar una medida con estas líneas, yo voy a tomar la medida exacta. Cualquier error que se comete en el tema de mediciones de sustancias es netamente responsabilidad del analista. Los materiales están ahí exactos, ¿ya? Si tiene un poco más, un poco menos, ya eso es por el tema del analista. Bien, entonces el uso que se le da a esta pipeta es para hacer diferentes mediciones de volumen. Y vienen en estas escalas, ¿no? Tenemos desde 1 ml hasta 25. Luego nosotros tenemos la bureta. El tipo de material es vidrio común. ¿Y para qué utilizamos la bureta? Para hacer titulaciones, ya análisis analíticos, pueden ser cualitativos, análisis cuantitativos. ¿Por qué decimos cuantitativo? Porque mediante este material, obviamente que va a formar parte de una estructura, no va a ir solo. Tal vez vaya acompañado de un soporte universal y una pinza para bureta. Yo puedo hacer, con cierta cantidad de una sustancia, puedo llegar a titular otra, ¿no? ¿Para qué hacemos titulaciones? Más adelante, más que todo los que estudian química y control de procesos, van a llevar la materia de química analítica.
ahí ustedes van a llevar lo que se llama, van a ver, ¿no?, el viraje de una sustancia, por ejemplo. O van a decir, con un reactivo X yo puedo hacer el cambio de viraje de otra sustancia, ¿ya? Si se fijan, tiene una llave de paso similar a la de al del tubo, al embudo de decantación. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de esa llave porque es muy sensible y tenemos que saber la forma correcta de manipular esa llave, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago titulaciones, a veces un ácido con una sustancia y no puedo largar de golpe esa llave, no tengo que ir en forma de gota a gota haciendo el descenso de la sustancia, ¿ya? Generalmente cuando hacemos titulaciones ya nosotros hacemos un análisis o un cálculo previo teóricamente, ¿ya? En laboratorio, para lo que yo he llevado química general, o tal vez los que son más antiguos, nosotros siempre en la pizarra hacemos un análisis experimental antes de cada experiencia. Hay experiencias que tienen que llegar a un pesado o hay que cuantificar una muestra. Entonces, en la práctica tenemos que llegar a ese objetivo, ¿no? La práctica de eso consiste, ¿ya?, de que se cumpla esa teoría. O si no se cumple al 100%, tratar de llegar a ella. Y si no se puede, ver cuáles fueron los factores los que no me permitieron llegar a obtener la teoría en la práctica. Bien, continuamos. Luego tenemos acá la probeta. Viene en esta escala de medición el tipo de material es vidrio común y lo que nos permite es llegar a realizar medición de ciertas sustancias, ¿no? La más común y conocida dentro del laboratorio son las de 10, 25 y de 250 ml, ¿no? Esta probeta ya es súper conocida en el laboratorio. Tiene una base la cual me permite tenerlo de esa forma. Bien, continuamos. Luego acá tenemos un densímetro, ¿ya? Este densímetro viene en estas escalas. Parte de 0, tenemos densímetro de 1,1, de 1,2 y de -1 y de 0,7. Ahorita vamos a explicar estos valores. El tipo de material es vidrio común. ¿Y para qué nos sirve? Su mismo nombre nos dice, ¿no? Para medir una densidad. Pero, ¿qué tipo de densidad o a quién se la voy a medir? Se lo voy a medir a una sustancia líquida. ¿Y cómo lo voy a hacer? Observen la forma que tiene el densímetro. En esta parte de aquí nosotros tenemos unas bolillas que son de plomo. Luego tenemos mercurio. Tenemos un ensanchamiento al vacío, el cual me permite hacer una funcionalidad. Y en esta parte de aquí al final, esta parte delgada que se puede llegar a ver, aquí están las escalas, ¿no? Están unos valores y obviamente este densímetro en conjunto tiene una escala. Por ejemplo, si es de 1, va a empezar desde 0 y llegará a 1. Y dentro de ese intervalo va a tener 0,1, 0,2, 0,3 hasta llegar a la unidad, ¿ya? Bien, ¿cómo yo voy a utilizar este densímetro? En laboratorio nosotros, un ejemplo, queremos medirle la densidad a un aceite de cocina. Vamos a suponer un aceite X, de una marca X, ¿ya? Entonces yo en una probeta que acabamos de ver, voy a introducir la sustancia. Digamos que es una probeta de 250 ml, lo voy a llenar hasta 220 aproximadamente, porque ese es el valor más o menos que se estima a partir arriba de 200 ml. Y yo voy a introducir el densímetro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a introducir de una forma bien delicada. Y así como se ve aquí en la imagen, esta parte de aquí de la punta, digamos, voy introduciéndolo en la probeta. Se fijan que la probeta va de forma vertical, ¿verdad? Entonces lo voy introduciendo así. No lo voy a alargar de golpe porque esta parte de aquí, si yo la daño, voy a romper el material.
¿ya? Y el mercurio es tóxico, incluso puede provocarnos a la larga, ¿no? Hasta cáncer, digamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el mercurio. Entonces, lo voy largando y llegado un momento, este densímetro va a flotar en esa solución y yo le voy a empezar a dar vuelta, ¿ya? Lo voy a agarrar de esta parte delgada y voy a empezar a dar vuelta dentro de la probeta y la sustancia. Entonces eso va a ir girando como un trompo, digamos así, y va a llegar un momento en el que él se va a centrar en el centro de la probeta, de la sustancia, y me va a marcar una línea. Esa línea es el valor que va a tener aquí el densímetro, esta parte de atrás. ¿Ya? Esta parte de aquí atrás tiene una medida. Pero para que yo llegue a realizar todo esto, tengo que tener cuidado aquí, en la escala. ¿Ya? Si yo voy a medir, un ejemplo, gasolina, la densidad de la gasolina, por este método, por este material, porque se lo puede medir de otra forma, también hay otros materiales, yo voy a buscar teóricamente cuánto es la densidad de la gasolina, ¿ya? Eso se busca en internet, ¿no? Ahora ya todo está en internet. Entonces, si en internet me dice que su densidad es 0,8, yo voy a buscar un densímetro de 1, ¿verdad? Porque yo sé que el de 1 va a ir desde 0 a 1, y si ese 0,8 está dentro del rango, ¿ya? Yo tengo que utilizar el densímetro que vaya en el rango de la teoría de esa sustancia. Porque si yo agarro y introduzco un densímetro que sea de escala de 0 a 0,7, no voy a poder realizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teóricamente ya me dice que el rango es 0,8, entonces no me sirve esa escala. Tengo que buscar una escala más alta. ¿Se entiende esa parte? Hola. Sí, auxiliar, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, para concluir, cuando yo utilice un densímetro, lo primero que tengo que hacer es, teóricamente, buscar la densidad de esas sustancias. Hay infinidad de sustancias orgánicas, y dependiendo de ello voy a ver la escala del densímetro que voy a utilizar. Y ya les acabo de mencionar la forma de hacerlo. ¿Ya? Bien. Continuamos. Luego tenemos el alcoholímetro. El tipo de material es vidrio común y el uso que se le da, su mismo nombre le dice, ¿no? Es para medir la cantidad de alcohol presente en una solución o en una mezcla de soluciones. La forma de utilizarlo... A ver, ese audio, por favor. Vamos a ver quién es el que está hablando. Más largo. Otros modelos. Ya. Encaro, por favor, el audio, ¿ya? Bien. Seguimos. La forma de utilizar el alcoholímetro es la misma del densímetro. En una probeta introduzco mi solución o mi bebida alcohólica y lo voy a hacer de la misma forma. Al igual que el densímetro, aquí hay bolilla de plomo, aquí luego viene mercurio y aquí me mide la escala. Bien. Lo mismo, el alcoholímetro tiene una escala y yo teóricamente buscaré la escala de esa bebida alcohólica. Ya, si es de una cerveza, pues buscaré cuánto es su escala. Incluso, si hablamos de una lata paceña, por ejemplo, en el laboratorio ese siempre hacemos el ejemplo, se le pide a los estudiantes llevar una lata de cerveza. En la misma lata de la cerveza ya nos dice, ya nos da sus características, ¿no? Nos da su densidad, su grado de alcohol y todo aquí. Entonces, bajo ese rango yo buscaré la escala del alcohol. Bien. Luego tenemos el pignómetro, tipo de vidrio común, y que nos permite medir densidades de forma más precisa. Entonces, el pignómetro nos sirve para medir densidades. Miren, esta parte de aquí, aquí yo puedo introducir unos cristales bien pequeñitos, que son así como en forma de unas bombillas, pero son de vidrio, ya, y son bien pequeñitos. Yo aquí puedo tomar una muestra de esa sustancia y lo voy a llevar a un equipo, y en ese equipo yo puedo calcular su densidad, ¿ya?
Para utilizar este material yo necesito la ayuda de un equipo extra, no es como el de acá arriba, ¿no? Que directamente con él puedo ver su densidad, perdón. Bien. Luego tenemos el termómetro, que todos ya lo conocemos, ¿verdad? Desde colegio ya sabemos cómo es. ¿Y para qué nos sirve? Para medir temperatura. Al igual que el densímetro, hay que tener cuidado a la escala. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura a una solución que va a ebullir o va a hacer cambio de fase a estado gaseoso a los 150 grados, ¿será que yo puedo utilizar un termómetro si yo quiero saber exactamente a qué temperatura va a ser el cambio de fase y ya la teoría me dice que a los 155, 150 grados lo hace? ¿Será que yo puedo en la práctica utilizar uno de 100 grados centígrados? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me sobrepasa la escala. Y si sobrepasa, este termómetro pues va prácticamente, como decimos, reventar, ¿verdad? Y me puede, el mercurio que tiene internamente me puede llegar a salpicar, ¿no? Y como le digo, es una sustancia muy peligrosa para el ser humano, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado siempre con las escalas, jóvenes. Bien, seguimos. Luego tenemos la varilla de vidrio, que generalmente la utilizamos para hacer mezcla. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de precipitado y quiero obtener una solución de hidróxido de sodio, vamos a decir 70% volumen, yo cómo voy a llegar a realizar esta mezcla, pues utilizaré una varilla, ¿verdad? Porque yo sé que el reactivo en sí, el cloruro de sodio, está en sólido y se me va a formar unas granulaciones, entonces yo necesito triturar eso. Y para que la solución se llegue a homogeneizar o se llegue a hacer una mezcla perfecta, yo necesito la ayuda de algo, ¿no? Entonces con esta varilla yo puedo agitar ese vaso precipitado, esa solución, y puedo llegar a realizar la mezcla. Ahora obviamente, ¿no? Hay mezclas que son perfectas, otras que necesitan de otra ayuda extra, ¿no? Necesitan un medio. Puede ser que hay que calentarla, puede ser que hay que ponerle tal vez mediante un equipo que haga vibraciones. Bueno, hay diferentes. Ya más adelante ustedes van a ver referentemente a la carrera que estudien. Si estudian química, pues lo van a llegar a ver en termodinámica, en reacciones químicas. Y ahí se pueden llegar a ver diseño de reactores, por ejemplo, ¿no? Los que estudian química, ahí se llega a ver el tema de las mezclas. Bien, seguimos. Luego tenemos el tubo de ensayo. No es solo conocemos desde colegio, ¿verdad? Los tubos de ensayo son de vidrio común y también hay vidrio de borosilicato, ¿ya? Lo utilizamos para hacer, podemos, por ejemplo, almacenar sustancias para trasvasar de un lugar a otro, y eso va a depender mucho de qué tipo de sustancia yo esté manipulando. Incluso para hacer calentamiento nos sirve este tubo de ensayo, ¿verdad? Recuerden ustedes que en química general nosotros vemos, hay una experiencia que habla del calentamiento directo e indirecto. Ya esos calentamientos se hacen con tubos de ensayo, ¿no? Luego tenemos el vaso de precipitado, ¿no? Que es este de aquí, que es muy conocido. Vienen estas medidas, en estas escalas. El tipo de material es vidrio de borosilicato. ¿Y para qué se usa? Para medir una sustancia, y también lo podemos hacer para calentamiento de esas sustancias líquidas, ¿ya? Entonces, ya lo hemos visto en laboratorio y nos sirve para todo ello. Luego tenemos el balón de fondo redondo. Esta es su escala. Tenemos de 50, de 100 y de 250 ml en el laboratorio. El tipo de material, vidrio de borosilicato. ¿Y para qué nos sirve? Para hacer calentamiento de sustancias líquidas. Entonces, es decir que este material siempre va a ir acompañado de una estructura. No lo vamos a poder llegar a utilizar solo el material. Va a ir anexado a una estructura, y obviamente eso va a formar un equipo, ¿ya? Bien.
Este tipo de material lo utilizamos en orgánica cuando hacemos destilaciones, ¿no? O algún reflujo. Bien, luego tenemos el balón de fondo plano. Si se dan cuenta es similar al que acabamos de ver, la diferencia es la base, ¿no? Entonces estos dos materiales hay que tener mucho cuidado al momento de manipular el laboratorio. No es que yo lo voy a sentar en el mesón y me voy, digamos, ¿no? Esto puede dar vuelta y se puede llegar a caer al suelo, ¿verdad? Y se quiebra el material, ¿ya? Bien, entonces el material es el mismo que el anterior, el tipo de material, y ¿para qué lo usamos? Para el mismo uso, ¿no? Calentamiento de sustancias líquidas. Luego tenemos el balón de destilación, ¿ya? Entonces ya su nombre nos dice cuál es su uso, ¿no? Es para hacer destilado de una sustancia líquida. El tipo de material es vidrio de borosilicato y lo usamos para hacer ese tipo de, para hacer destilaciones mediante calentamiento. Observen bien la forma que tiene, parecida al del balón de fondo redondo, pero aquí tiene como una varilla anexada al material, ¿no? Quiere decir que por ahí va a haber un flujo que va a tener aquí un torrente de una sustancia, ¿ya? Bien. Luego tenemos los matraces. Tenemos primeramente el matraz Erlenmeyer, ¿ya? Algo que me olvidaba, generalmente los materiales de laboratorio son de industria alemana, al igual que los reactivos, ¿ya? Obviamente hay otro tipo de industria, pero el alemán es el más comercializado. Entonces los matraces Erlenmeyer vienen en este tipo de tamaño, medida, ¿no? Hay desde 1000, incluso hay de 2000 ml de matraz Erlenmeyer, ¿ya? Hasta 25 ml. El tipo de material es vidrio de borosilicato. ¿Y para qué nos sirve? Para hacer preparación de soluciones, mezcla y calentamiento también, ¿ya? Es un material de un vidrio bien espeso y obviamente no es aforado, pero ya viene con una medida exacta, ¿no? Incluso aquí podríamos decir que es volumétrico porque dentro, digamos, si es de 500 ml, aquí por ejemplo dice 400, 300 y 200. Entonces yo puedo también medir ahí, pero no es muy preciso este material, ¿ya? No es muy preciso, tiene un margen de error, podríamos decir, por arriba del 5%, y eso en laboratorio no nos sirve, ¿ya? Necesitamos utilizar materiales lo más precisos posible. Luego tenemos el matraz Kitasato. Viene de 250 y de 500 ml, hay hasta de 1000 ml, ¿ya? El tipo de vidrio igual es de borosilicato. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para hacer preparación de soluciones y mezcla igual que el anterior, pero también nos sirve para hacer filtraciones al vacío y también para calentamiento. Si se fijan ustedes, la diferencia entre ellos dos es esta parte de aquí, ¿no? El Kitasato tiene como una boquilla, es decir que yo aquí puedo anexar algo, ¿ya? Yo puedo preparar aquí una sustancia o puedo aquí incluso hacer precipitar una sustancia. Yo aquí puedo tener otra sustancia y aquí por esta boquilla puede desprender un gas o un vapor, digamos. Por ejemplo, este material, ¿dónde es el actor principal? En química inorgánica ustedes llevan un laboratorio que se llama obtención de hidrógeno mediante burbujeo en una cuba electrolítica. Entonces, en este material es donde se lleva a cabo una reacción y aquí gotea, aquí creo que es zinc y acá tenemos un ácido sulfúrico. Me permite hacer una reacción y me permite desprender algo, ¿ya? Entonces ahí yo puedo, ahí él es el protagonista, ¿no? Y en otras experiencias también podemos utilizar. Luego tenemos el balón esmerilado, el tipo de material vidrio de borosilicato. ¿Y para qué me permite este material? Para hacer calentamiento de sustancias líquidas y destilaciones al vacío. Entonces este material me permite elevadas temperaturas y generalmente lo utilizamos en una estructura para hacer destilaciones, ¿ya? Las destilaciones se le hacen a muestras aceitosas
muestras orgánicas. Ahí es donde nosotros hacemos destilación. Bien, hasta ahí hemos visto materiales de vidrio. Evidentemente, como le dije al inicio, no son todos, existen mucho más materiales, pero ellos son los más utilizados en el laboratorio. Luego tenemos los materiales metálicos. Ya, aquí por ejemplo nosotros tenemos una espátula, ¿no? Todos hemos visto en el laboratorio una espátula, tipo de material metal, y el uso que se le da es para extraer una muestra, no una muestra sólida, ¿verdad? No puedo utilizarla para una muestra líquida. Si yo quiero extraer una muestra líquida, ¿qué voy a utilizar? Si yo quiero extraer de un frasco, ¿qué utilizaré? Una pipeta. Exactamente, ¿no? Ahí utilizaré una pipeta, ¿no? Bien. Luego tenemos la malla de amianto. Si ustedes observan el esquema, tiene en el centro una parte que nosotros conocemos comúnmente como yeso, ¿verdad? ¿Y qué me permite esa parte blanca? ¿Para qué hay? ¿Para qué el fabricante lo hizo de esa forma? Lo hizo porque nosotros cuando hacemos transferencia de calor, digamos aquí abajo hacia allá arriba, para que la transferencia sea amortiguada, ya no sea brusco el cambio. Esa transferencia que yo le hago, vamos a suponer que aquí arriba tenemos un vaso de precipitado y aquí abajo tenemos un mechero Bunsen, por ejemplo. Y obviamente esta malla va a estar sujeta a este trípode. Entonces lo que me permite esta parte del centro es de que ese impacto que vaya a tener el otro material que está en la parte superior ya vaya de forma uniforme. Ya para eso es que tiene esta parte del yeso, ¿no? Bien. Luego tenemos el trípode, ¿no? Entonces de metal, y ¿cuál es su función o el uso? Es de sostén, y este espacio que genera es para que yo pueda aquí introducir una fuente de calor. Puede ser un mechero de alcohol, puede ser un mechero Bunsen, y para ello tiene esta parte, ¿no? Continuamos. Luego tenemos el soporte universal. Este soporte, a diferencia de los demás, es el único que siempre está en el laboratorio, ¿ya? Ellos se encuentran debajo de los mesones y siempre están ahí, ¿no? Por ejemplo, el auxiliar le dice, a ver, compañero, al alumno, tráigame el soporte universal, digamos, ¿no? Entonces, todos los materiales anteriores llegan al aula en un carrito, ¿ya? Pero este soporte siempre está en el laboratorio, en el aula. Entonces, el tipo de material es de metal, ¿y cuál es el uso que se le da? Para sostener otros materiales, como por ejemplo, soporte de pinza. Yo puedo tener una pinza para bureta y yo aquí la voy a colocar. Más adelante lo vamos a ver eso, ¿ya? Entonces en él se va a armar una estructura en este soporte. Luego tenemos pinza para tubos de ensayo. En este caso tenemos una pinza metálica porque también hay pinzas de madera, ¿ya? ¿Cuál es su funcionalidad? Es de sostén, ¿no? Yo puedo utilizar esta pinza para llevar de un lugar a otro el tubo de ensayo, ¿ya? Entonces en esta parte de aquí va a estar el tubo de ensayo, ¿ya? Bien, continuamos. Luego tengo pinza para vasos de precipitado, material metálico, y ¿para qué nos sirve? Para sostén. Si ustedes observan, esta parte de aquí tiene la forma de una tijera común, ¿verdad? Pero aquí tiene un aislante. Ese aislante es como una goma plástica, ¿ya? ¿Y para qué lleva esta parte de aquí? ¿Ya? Bueno, alguien quiere entrar, pero ya es demasiado tarde, ya a esta altura, queriendo entrar a clase. Esta parte de aquí... Auxiliar, sí, disculpe que lo corte, soy yo el que está intentando entrar. Sucede que estoy en mi teléfono y recién acabo de llegar a casa y estoy cambiándome a la PC. Ya, muy bien, ya lo voy a admitir. No te preocupes, cualquier cosa, como al compañero avisan nomás, ¿ya? Bien. Entonces, esta parte de aquí
lo que me permite que la presión, la fuerza que yo voy a ejercer con mi mano para sostener el vaso precipitado no vaya a ser, no me permita amortiguar esa presión, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que en un vaso de precipitado ya yo estoy hablando de un peso ya considerable, ¿no? Una sustancia que ya me genera un peso bastante, digámoslo así, que no puedo, como por ejemplo acá en la pinza del tubo de ensayo, no llevar fácilmente. Tengo que tener más cuidado y por ello tengo que ejercer más fuerza. Entonces para eso es esa parte de ahí, ese aislante, ya para que el impacto de la presión que yo le ejerza al vaso no sea brusca y no me permita que sea más amortiguadora esa presión. Continuamos. Luego tenemos las pinzas para las cápsulas. Ya vamos a ver una cápsula en materiales de porcelana, pero aquí vamos a ver sus pinzas. Ya. Entonces el tipo de material es metálico y cuál es el uso, es ser sostén. Entonces es decir, con esta pinza yo puedo llevar de un lugar a otro esa cápsula de porcelana. Esta parte de aquí que ustedes ven, que le estoy apuntando, mejor dicho, con el puntero, en sí va abajo, ya la pinza está al lado revés. Entonces aquí va a ir, aquí se va a apoyar nuestra cápsula, es para que no se caiga al vacío, ya. Bien, luego tenemos pinza de sostén, la famosa pinza nuez, el tipo de material metálico y nos sirve para sostener a otras pinzas, es decir, como por ejemplo la de aquí abajo. Por ejemplo, esta pinza que yo tengo aquí abajo no tiene en esta parte un sostén. Si yo lo quiero armar en una estructura, por ejemplo, si yo lo quiero anexar a un sostén, a un soporte universal, yo necesito de esta pinza sostén, ¿ya? Entonces lo que hace esta pinza es conectar un sostén a un soporte. Luego tenemos la argolla o anillo. Ya igual es metálico y en esta ocasión esta es una argolla para embudo de decantación o balones, ya. Aquí en esta parte del centro va, como se dice, a atorar el embudo que yo voy a introducir o el balón y ahí lo va a retener. Y como le dije anteriormente, no tiene aquí donde agarrarse. Si yo quiero aquí introducir un soporte universal, yo voy a utilizar mi pinza sostén. Y mediante esta pinza voy a poder conectar mi pinza anillo a mi sostén, a mi soporte universal. Seguimos. Luego tenemos la pinza para bureta. Hace un momento vimos la bureta y vamos a armar, miren, una estructura así de fácil. Con esta pinza, si se fijan en esta parte del centro, este es mi soporte universal. ¿Ya? Yo aquí conecté la pinza para bureta y en esta parte de aquí va a ir la bureta. Es decir, estas dos esquinas yo las voy a agarrar con mi mano, las voy a presionar, se me va a abrir esta pinza y aquí en el centro, aquí hay unos taquitos de goma, ahí voy a introducir la bureta. Esos taquitos de goma es para la presión que le ejerza esta pinza ya sea amortiguada, para eso es. Ya se entiende, ¿verdad? Esa estructura armamos cuando queremos hacer una titulación. Entonces un sostén para titulación. Luego tenemos pinza para balón, ¿ya? Y es una pinza para todo tipo de balón. Puede ser esmerilado, fondo redondo, fondo plano. ¿Por qué le digo que eso no importa? Porque en esta parte de aquí, si ustedes observan, donde esta parte curva, con esta pinza yo voy a agarrar de la parte del orificio, digamos, de la boquilla del balón. Entonces la parte del fondo no me interesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo, la forma de yo manipular ese balón con esta pinza lo voy a hacer en la parte del orificio de la boquilla, ¿ya? Aquí es donde va a atorar eso. Bien. Luego tenemos cepillos. Cepillos son metálicos, obviamente esta parte de aquí de otro material. ¿Y para qué nos sirve? Para hacer la limpieza de los materiales. Nosotros al finalizar cada experiencia, cada laboratorio, hacemos la limpieza de los materiales, ¿no?
se utiliza detergente y obviamente se utilizan cepillos, ¿no? El cepillo va a variar según el tipo de material que yo vaya a limpiar. Por ejemplo, si es una pipeta, utilizaré el más pequeño, no el más diminuto. Si es un matraz L. Meyer, utilizaré otro, ¿no? Y así sucesivamente, dependiendo del tipo de material. Bien, hasta ahí entonces hemos visto algunos materiales metálicos, los más usados en el laboratorio. Ahora vamos a ver los materiales de porcelana. Bien, entonces, aquí tenemos el crisol de porcelana. Tipo de material, porcelana. El uso que se le da es para calcinación, es decir, que yo voy a someter a calor este material, ¿verdad? Voy a calcinar algo. Y dentro de este material yo puedo realizar reacciones, dice, de óxido-reducción. ¿Qué quiere decir? Que aquí adentro se puede generar una reacción que me procese